Bueno, José Miguel, estamos una vez más en este improbable podcast, lista de espera, donde el tema de hoy va a ser Skynet. Yo creo, ¿no? Es el temor médico de Skynet toma el control, la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola, hola, no sé cómo me escucho. Estoy siendo víctima de Enel, uno más a la lista. Mi internet funciona súper mal, así que estoy conectado con la internet del teléfono. Así que espero me puedan escuchar y no me vea así No, se robótico. escucha todo bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, José Miguel, hoy tenemos un tremendo invitado. Tenemos acá con nosotros a Felipe Rodríguez. Felipe es un dentista, pero que ha tenido un giro especial en su carrera donde se ha dedicado al emprendimiento, especialmente al desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial. Entonces, dado que el tema de hoy es justamente ese, la idea era poder estar con Felipe y profundizar el impacto especialmente que esto tiene en la salud, en todos los ámbitos de la ciencia médica. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Lista de Espera. Hola Juan Carlos, hola José Miguel, muchas gracias por la invitación, muy bien por acá y muy entretenido tema se nos viene, así que bacán haber recibido esta invitación y poder estar acá con ustedes. Bueno, Felipe, siempre... ¿Eres real? ¿Eres real o eres una... Eso, o eso te eres- lo puedo, lo vas a poder entender tú Ese a lo hubiera sido largo que... buena, hubiera sido buena. Así, aparecí detrás, sí, esta es mi imagen, ¿ah? Esta es mi imagen electrónica que hice hoy día a la tarde. Veamos si pasa el test de Turing en este Sí, podcast. eso. Bueno, un poco de Felipe, la idea es, con la inteligencia artificial y como con muchas tecnologías, se ha desarrollado, yo creo, hay mucha alegría, mucho entusiasmo, pero también algo de temor. Está esta idea, por un lado, quizá para resumir, por un lado, de que la inteligencia artificial va a apoyar a la medicina en general, es decir, nos va a liberar del papeleo, de trámites, por ejemplo, quizá va a poder registrar íntegramente la conversación que se tiene con un paciente, registrar la historia, hacer no más recetas, no tendríamos que hacer más recetas, olvídense la receta verde, la receta cheque, nunca más. También, por otro lado, está la idea de que podría potenciar el trabajo médico. Por ejemplo, esta idea de que, por ejemplo, podría, por ejemplo, hoy en día las colonoscopías no detectan, por ejemplo, ciertos pólipos o depende mucho de del operador. Hoy en día ya hay tecnología que permite con inteligencia artificial que sea un computador, en el fondo, el que mejore la capacidad que tiene una colonoscopía o una endoscopía de reconocer una lesión premaligna. Y también está la idea de que también la inteligencia artificial podría reemplazar al personal de salud y decir, mira, ¿sabes qué? Quizá el trabajo que hace un psiquiatra, quizá en el futuro lo puede hacer un asistente virtual que conversa y que de hecho ya hay estudios que muestran, por ejemplo, que, una imagen creada por inteligencia artificial puede ser muy empática y muy validada por los pacientes para la atención. Para entrar un poco en conversación, ¿cómo ves tú el impacto así en líneas generales que puede tener, Felipe, la inteligencia artificial desde estos extremos, quizá desde el extremo en que quizá puede ser una ayuda, al punto en que puede ser una optimización y al punto en que quizá, bueno, quizá algunas cosas van a ser reemplazadas? Vamos. Bueno, pues, tú mencionaste algunos usos como bien importantes, los cuales se puede empezar a usar esta tecnología, la que sin duda, en mi forma de verlo, nos va a ayudar a entregar mejor salud, a ser más eficiente, a, en el fondo, avanzar de forma más rápida en muchas cosas. Como por ejemplo, otra cosa que no mencionaste, cómo el Machine Learning y todas estas tecnologías también nos pueden ayudar a avanzar más rápido descubriendo drogas o nuevos fármacos en el fondo, o también terapias personalizadas para tratar específicamente condiciones de cada paciente, cómo en el fondo todo ese estudio, ese testeo, en el fondo se va a poder hacer de forma mucho más acelerada que la forma que se hacen actualmente. Entonces, las diferentes aplicaciones que tiene esta tecnología son muchas, ¿ya? Son muchas cosas las que se visualiza que se van a poder llegar a hacer con la tecnología. Todavía hay mucho de ficción, hay mucho de visión a futuro de cómo realmente se van a usar, pero se siente, o sea, se siente que la capacidad que nos está entregando esta nueva forma de computar datos, en el fondo, es algo que no se había visto nunca.
Entonces, en ese sentido, eh, hay como un consenso global y dentro de la industria de la salud, por supuesto que también, de que esto es algo real, de que es algo que efectivamente nos va a llevar a un siguiente nivel y nos va a permitir, en el fondo, mayor salud, mejor salud, mejor uso de los recursos en todas sus formas. Entonces, esa es una cosa como que yo, desde mi punto de vista, que yo también soy profesional de la salud, como tú bien decías, como que lo veo y veo que ya están ocurriendo esas cosas dentro de mi como bagaje por este mundo de la tecnología, en donde me ha tocado ver un montón de diferentes cosas. Ahora, es por etapas. O sea, no hay que pensar que de un minuto para otro, en el fondo, los profesionales de la salud van a ser reemplazados o que la creación de nuevos fármacos va a avanzar así a velocidad de la luz de un minuto para otro. Hay, hay curvas de aprendizaje en las cuales vamos a creer que sabemos todo y en algún minuto vamos a tener que volver atrás, en el fondo, reestructurar la tecnología, que los científicos de datos en el fondo vuelvan a repensar un poco estos modelos hasta que ya entremos en una fase de maduración que debería venir dentro de los próximos 5 o 10 años, en donde ya tengamos como una inteligencia artificial como hiper desarrollada. Felipe, ¿cómo ves tú? Tú has hecho una aplicación muy concreta de la inteligencia artificial. Me gustaría que nos contara un poco cuál ha sido el trabajo que has hecho y qué rol ha jugado la inteligencia artificial en esto. Eh, Nosotros en el fondo lo que queremos es resolver un problema, que es un problema que yo creo que nosotros tres aquí lo hemos vivido, y que en el fondo es un problema de la industria, que es el problema del uso de los recursos que tiene el sistema de salud, ¿ya? Si uno piensa en un hospital o en una clínica, el uso de la capacidad de atención, o sea, la capacidad de atención es limitada, la cantidad de horas y cantidad de pacientes que puede atender un médico por hora tiene un límite, la cantidad de metros cuadrados y de boxes y de máquinas de escáner y de radiografía son limitadas también, en el fondo, y lo que uno esperaría es que esa capacidad se use al 100, ojalá al 100%, pero lo que pasa en realidad es que esa capacidad hoy día, como promedio general, no se está usando al 100%, al punto de que, y esto ocurre en el sector público y privado por igual, ya, más o menos un poco más o un poco menos, pero uno de cada cuatro pacientes que tiene una cita agendada, un espacio de tiempo, el cual él iba a ser usado un doctor o una máquina o algo del hospital para atenderlo, no llega a atenderse. Entonces, un cuarto del tiempo se pierde, lo que es una cantidad de recursos enorme que están siendo desperdiciados por el sistema de salud, por los prestadores, en donde se podría aumentar el acceso a la salud sin tener que aumentar los metros cuadrados o sin tener que formar más profesionales. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros eh, con nuestra tecnología, desde cero, que es la empresa en el fondo que armamos para esto, es tratar de reducir un poco ese indicador para, en el fondo, hacer más eficiente el uso del tiempo de los hospitales. Y específicamente la parte de la inteligencia artificial, donde la usamos, es en tener una capacidad de adaptarnos de la mejor forma cuando nos queremos comunicar con un paciente para poder generar una interacción con el paciente en donde la interacción sea natural, donde podamos, en el fondo, tener una conversación fluida con el paciente para entender si el paciente va a asistir a su cita o si el paciente quiere cancelar su cita o si el paciente quiere reprogramar su cita, por ejemplo. Entonces, en vez de mandarle un mensaje por WhatsApp, que hoy día también el canal es muy importante, el WhatsApp, y pedirle al paciente que marque uno si es que va a asistir o dos si es que quiere cancelar, nosotros en el fondo permitimos que el paciente nos responda de la forma que él quiera, ya sea con un audio, con un texto, en el tiempo que él quiera, en sus tiempos, y nosotros nos preocupamos usando procesamiento del lenguaje natural, que es como la técnica de inteligencia artificial que usamos para entender la intención detrás del mensaje que nos está respondiendo el paciente. Entonces, es un uso muy pequeño aplicado a un proceso que es transversal y que es súper volumétrico, súper masivo dentro de la operación de un prestador de salud. Y qué interesante, o sea, efectivamente, claro, lo que uno está acostumbrado es que si a uno le llega un mensaje para confirmar la hora, es un mensaje bien aburrido en general, ¿no? Que dice así como, desea confirmar la hora, sí, no. Ahora, con lo que
la tecnología que ustedes crearon, o sea, uno puede grabar un audio completo, en fondo diciendo, explicando el problema, y eso la tecnología lo interpreta y da una respuesta como si fuera una conversación, ¿o no? Esa es un poco la idea. Exacto, la idea, o sea, la idea de usar este tipo de tecnologías para resolver este problema es poder adaptarnos al paciente y hacer el fondo de ese proceso súper aburrido y como cuadrado, algo mucho más fluido y mucho más natural, y eso tiene una razón de ser. En el fondo, la razón de ser detrás de eso es que los pacientes reciben mucho mejor la comunicación, responden en mayores tasas, y eso se transforma en eficiencia para el hospital. Cuando el hospital, cuando recibe más volumen de respuesta, tiene más certeza de qué pacientes van a asistir y qué pacientes van a cancelar sus citas, por lo tanto pueden usar su oportunidad de atención de mejor forma, en el fondo. Claro, ahí hay que agregar solamente como dato. De repente la gente que nos escucha no conoce tanto, pero efectivamente lo que señala es que el ausentismo, digamos, o las horas que no que se piden, digamos, y que los pacientes no llegan, incluso después de haber confirmado, en Chile varía probablemente entre un 20 y un 27% en algunos hospitales públicos, incluso a veces mucho más alto, y en clínicas privadas, digamos, que yo conocí un par de experiencias que lo hicieron esto, digamos, con inteligencia humana, en el fondo con así poco menos que ir a la cera al paciente, tú la puedes bajar a un 11, un 13%, digamos. ¿Ah? Pero en todos los centros, digamos, se pierden horas y que efectivamente eso si tú lo transformas como en oportunidad, en costo de oportunidad y en costo monetario, son millones de dólares, digamos, que se pierden día a día en todos los centros de salud en nuestro país. Eh, y esta solución, digamos, viene a paliar un poco eso en lo que lo que nos explicas. O sea, sería la posibilidad Están, de que este podcast encuentre su razón de ser y se ponga fin a las listas de espera. En, en la práctica, bueno, pues, eso, si se logra, lo que tú dices, un 100%, o cercano a un 100%, es muy relevante el incremento de horas disponibles. Ahora, una pregunta, Felipe, ¿tú cómo ves esto? Digamos, ustedes lo han probado en clínicas, lo han probado, pero lo han probado en consultorios, lo han probado no sé, en otros países quizá, con otros idiomas. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros settings que no sean quizás solo quizá clínica o sector privado? sí, o sea, mira, para complementar lo que decía José Miguel, este problema es un problema que significa mucho, mucho dinero, ¿ya? Para el sistema de salud. Antes de contestarte tu pregunta, Juan Carlos, solo en consultas de especialidad o de subespecialidad en el sector público, en los hospitales de segundo nivel de atención para arriba, en el fondo, al año se pierden más de 36 millones de dólares en el fondo en recursos que se podrían haber utilizado para atender pacientes. Imagínate la cantidad de consultas médicas que son 36 millones de dólares en el sistema público. O sea, es un problema grande. Bueno, la historia en el fondo de cómo hemos ido avanzando con esto, si bien el problema es bien transversal, ocurre a todo nivel, en consultas pequeñas, en clínicas privadas grandes, en hospitales, en consultorios, en el fondo cómo atacar cada segmento es un poco distinto, en el fondo porque todos tienen diferentes motivaciones, el sistema privado y el público por supuesto que tienen como diferencias como bien grandes en eso, los tamaños y cómo funciona la operación de los prestadores de salud también varía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir probando. Primero, probamos por lo que conocíamos más, que era el tema de las consultas dentales. Entonces, partimos por ahí, en el fondo, adaptando nuestra solución a cómo funciona una consulta dental. Después nos dimos cuenta que ese universo era más bien pequeño, siendo que igual de un tamaño considerable. Dijimos, pasemos al área de atención de medicina en el sector privado, ¿ya? Logramos entender cómo adaptar nuestra solución para el sector privado, adaptándonos, y aquí hay un tema bien importante que es la interoperabilidad. Nuestro sistema tiene que interoperar, que es un tema también que está un poco en boga ahora porque se acaba de aprobar la ley de interoperabilidad, que va a permitir en el fondo transmitir los datos entre prestadores, en el fondo, entre cada como, si tú te atiendes en una clínica A, después te atiendes en una clínica B, cada uno de los médicos que te ve va a poder ver ese tema. Eh, y después de eso, dijimos, acá en el sector público el problema es igual o más grande todavía, y nuestra vocación en el fondo, que en el fondo una de las razones por la que se crea Cero, es efectivamente para aumentar el acceso a la salud. Eso es lo que nosotros siempre Sí. hemos querido hacer. Claro, el sector público, si bien las motivaciones son un poco distintas, el problema es igual o más grande,
Y hay una barrera como mental, ideológica, en el fondo, que cuando uno viene desde el mundo de la tecnología y se enfrenta al sector público, la respuesta como inmediata al sector público no es que con mis pacientes esto va a ser imposible implementarlo. O sea, el mundo público es muy diferente al mundo privado, los pacientes que se atienden acá son muy distintos a los pacientes del sector privado, entonces probablemente no te va a funcionar. Además de, en el fondo, como toda la lógica de cómo se enfrenta uno al Estado, en el fondo a los representantes del Estado, cómo se vende una solución de este tipo al Estado, que también tiene una lógica totalmente distinta, ¿ya? Bueno, en la práctica, y hay algo muy bueno, el MinSal tiene una meta de NSP, que es como la forma en que ellos le dicen al ausentismo, que ellos quieren que en 2024 este sea menos de un 13%, ¿ya? Que es hoy día más o menos los hospitales tienen más o menos un 20%, como tú decías ahí, José Miguel, cuando ellos quieren bajarlo al 13%. Hemos logrado nosotros llegar a los hospitales, ya estamos trabajando con 25 hospitales públicos hoy día, y con todos hemos logrado reducciones de tasas de ausentismo, desde números como 18, 22, 20 a 7, 6, 4%. ¿Ya? Entonces, un poco esa idea preconcebida de que la tecnología no iba a funcionar en un hospital, fondo se puede ir borrando y podemos decir que los pacientes, la gente operativa del hospital y los sistemas tecnológicos que los hospitales ya tienen, ¿ya? Están preparados, y eso habla muy bien también de el nivel de sofisticación tecnológica que tiene el sistema de salud en Chile, que es bastante elevado comparado con países de la región, ¿ya? Mm. Porque nosotros hemos tenido experiencias. Nuestra idea también, somos bien ambiciosos con cero, vemos que este es un problema que afecta en el fondo, si bien a los diferentes segmentos en Chile, también está en Perú, también está en Colombia, en Ecuador, en México, y nos ha tocado en el fondo ir a esos lugares, conversar con mucha gente del sector de la salud, prestadores de salud, y a veces nos topamos con que, por más de que ellos tienen el problema y les duele demasiado, el nivel de infraestructura tecnológica, digamos, simplemente un sistema de información hospitalaria, donde está la ficha clínica electrónica, donde está la agenda, hay países en donde esto ni siquiera es una cosa que esté masivamente implementada, sino que hay algunas clínicas que están un poco más adelante. Pero acá en Chile nos pasa que la mayoría de los prestadores de salud, ya sean privados o públicos, ya sean hospitales o consultorios, ya tienen un nivel de tecnología bastante elevado. Entonces eso es súper bueno para Chile. A nosotros nos pasó al revés como país, que de hecho tuvimos tantas soluciones, tantas distintas, que eso retrasó la interoperabilidad, digamos, casi 10 12 años. Todos los prestadores se pusieron a hacer sus propias soluciones, cada uno compró lo que tenía que comprar y nos pasó al revés, digamos. ¿Ah? En ese Claro, fue bueno sentido. para algunas cosas y malo para Claro, otras, sí. lamentablemente. Sí. Oye, te quería hacer una pregunta porque, eh, claro, lo que uno puede inferir, digamos, de lo que nos estáis contando es que la, la inteligencia artificial o tomemos como estas soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? En este caso, en el ámbito de salud, pareciera ser que en el ámbito de la gestión, en este caso de la gestión de cita paciente, digamos, y en otro ámbito, pareciera ser que el nivel de desarrollo está como ready para este nivel, o por lo menos para este lado, digamos, de la ecuación. Y me engancho con lo que decías primero. ¿Tú crees que todavía le falta un poco de desarrollo para meterse en la gestión clínica, para meterse de lleno en lo clínico? Hay un ejemplo que se está hablando muy, que son los amigos radiólogos que se están viendo como amenazados. ¿Ah? Como aquí se acabó toda la cuestión, las máquinas nos vienen a reemplazar. ¿Tú crees que estamos a ese nivel? Yo, yo, yo te respondo, digamos, exacto. Yo creo que no, y yo creo que tampoco los va a reemplazar los radiólogos, que yo creo que de hecho lo que va a hacer es que va a hacer optimizar su trabajo. Pero ¿cuál es tu visión, digamos, de alguien que está dentro de este mundo? Sí, yo creo que falta tiempo para que este tipo de tecnología reemplace a profesionales con un nivel con una cantidad de estudio y un nivel de especificación tan alto. O sea, yo creo que eso no va a pasar en el corto plazo. Lo que sí va a pasar es que estas tecnologías van a ser ampliamente usadas como apoyos diagnósticos para los profesionales. O sea, yo creo que eso va a ocurrir masivamente. Hay ejemplos
conozco empresas que están muy avanzadas ya como a nivel de compañía, de tecnología como de borde, ¿eh? Como que están tratando de romper los límites de lo que se puede hacer. El tema de imagenología y que ya tienen miles de clientes ya que están usando la tecnología se está pagando, los clientes se están manteniendo, lo que quiere decir que esto está teniendo un sentido real en la operación de clínicas en todo el mundo. ¿Ya? O sea, hay una empresa que hace apoyo diagnóstico para radiografías dentales, ¿ya? De California, que con founders ingleses y que hoy día en Chile lo están usando un montón de clínicas dentales y que al parecer le ha funcionado genial y quieren pagar por eso. También hay cosas como Nuance o como estas herramientas que apoyan y que están escuchando en el fondo mientras un médico hace un diagnóstico y hace todas las preguntas en el fondo para levantar en el fondo qué es lo que le está pasando al paciente y te va haciendo como un punteo al lado y te va relacionando el punteo con los síntomas o los signos que se van recogiendo de las preguntas y lo va relacionando inmediatamente con cosas, pero no es que te esté, no es que te esté escribiendo la ficha, el diagnóstico, el reporte, nada, sino que te va como un poco asociando temas al lado. Yo creo que esos son los usos que podemos esperar dentro de los próximos 5 años y que cada vez se vaya haciendo mejor. Pero no, Ahora, pero hay un tema de criterios que tiene el médico que todavía yo creo que la sociedad no está lista para hacer el salto y la tecnología tampoco está lista. yo creo también que hay algunas cosas que quizás van a ir siendo progresivas, porque, no sé, hace 100 años, no sé, 50 años, un hemograma era algo que se veía en un microscopio. Recordemos un hemograma, se hacía un frotis, se veían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y alguien lo informaba y estaba firmado por alguien. Y ya, ya hace años que nos olvidamos de eso. Y hoy en día un hemograma en la práctica lo hace un computador, o sea, lo hace una máquina que lo procesa, y hay una firma que es del técnico que está a cargo del laboratorio, digamos, pero que eh, ningún médico va a decir, ah, no, es que esto no lo informó un médico, entonces no lo voy a usar este hemograma. Yo creo que, por ejemplo, rayos, yo siento que va a ser de las primeras que es susceptible de que se convierta como en el nuevo hemograma, por así decirlo. Porque me da la impresión que algunas cosas van a poder ser, yo creo, reemplazadas antes de lo que pensamos. Yo creo que, por ejemplo, cosas muy estandarizadas como un escáner, como, o quizás las mamografías de screening, radiografías. Yo creo que vamos a llegar pronto a que el informe va a ser automatizado y ese va a ser el informe. Y la firma del médico va a ser una firma, yo te diría, más como de cierta garantía, por así decirlo, pero claro, va a ser, quizá o el médico va a ser reemplazado completamente en eso, o quizá va a informar muchísimos más exámenes, en los cuales va a tener quizá va a ser solo un chequeo de los hallazgos relevantes. O sea, quizá, no sé si ahora informa 4 por hora, quizá va a poder informar, no sé, 15 porque lo único que va a hacer va quizá ir directo a donde marcó la inteligencia artificial y listo. Pero por otro lado, creo que efectivamente hay cosas donde también van a surgir nuevas necesidades y nuevos problemas, porque veo que también, no sé, no es que uno diga, está bien, no vamos a necesitar a los radiólogos para eso, pero siguen habiendo necesidades de ecografías, de ultrasonido, que tampoco están cubiertas y para las cuales no hay. Entonces yo creo que probablemente, claro, ahora vamos a tener más radiólogos quizá para eso. Entonces yo creo que lo que sí va a haber es que algunas tareas, esa es mi impresión al menos, sí van a ser reemplazadas, yo pienso de ese lado, pero que no va a faltar trabajo porque va a haber otras para las cuales va a seguir habiendo necesidades. No sé si se entiende un poco mi punto. Se entiende y hay constantemente una falencia en la cantidad de acceso a la salud que existe. Entonces, si tenemos herramientas que nos permiten en el fondo como resolver ese tema, yo creo que van a ser bien recibidas, Claro. totalmente. Yo quiero ponerme ahora del otro lado, como del lado más crítico. Este es como el bueno y el malo, el diablo. Claro, a mí, de repente, lo que me pasa, digamos, con todas estas soluciones tecnológicas, y ahí tú nos podéis contar cómo es este mundillo, pasa que muchas veces yo me da la impresión, así cuando veo, cuando leo, cuando me informo, que la solución tecnológica pasa a ser el fin y no el medio, digamos. ¿Ah? No sé si quizás me fui en volada, no sé si de repente les da la misma. El hype, Claro, me pasa claro. que de repente nos vamos, no, sobre todo jefatura, gente que trabaja en gestión, como que, oye, vámonos a la tecnología, ¿cachai? A la solución tecnológica, y pasa a ser como el fin, tener la solución tecnológica y no el medio. Y, o sea, y no pasa a ser el fin y no el medio, y dejamos de lado el fin. El fin
tú fuiste súper claro, quiero bajar los NSP, ¿no es cierto? Que los NSP no se presentó, por eso uno antes en la ficha de papel escribía NSP, digamos, y eso queda como que el paciente, por eso se llama NSP. ¿Ah? Eh, em, Ese es el fin, digamos. Ahora, si ustedes lo lograron hacer con tecnología, pero si tú lo haces de otra forma, eso es igual de válido, digamos. Después tú pones a evaluar si es más costo efectivo, si es menos costo efectivo, pero me pasa en esta discusión y en este mundillo, digamos, de las empresas de solución tecnológica, como que pasan a ser el fin, ¿cachai? Y como que instalar la tecnología pasa a ser el fin y eso sí genera tensiones como dentro de las organizaciones y dentro de la empresa. No sé si, Juan Carlos, te pasa lo mismo y ahí quería escuchar tu Sí. opinión, Felipe. No, o sea, yo a mí me pasa exactamente lo mismo, y de hecho me pasó, lo ejemplo concreto que vino antes, la telemedicina. Esta idea de que la telemedicina le iba a resolver todo. Y uno dice, oye, la telemedicina es una herramienta, que es como que tú me digas, mira, los colonoscopios lo van a resolver todo, los endoscopios. No, la telemedicina lo único que va a resolver es los problemas que, digamos, para los cuales sea una herramienta sensata. O sea, por ejemplo, puede generar problemas la telemedicina también. Por ejemplo, se ha visto que hay aumento de consultas innecesarias. ¿Ya? También, por ejemplo, sobreprescripción de antibióticos cuando la consulta es por telemedicina, porque dice, ah, como no lo estoy viendo, me voy a cubrir, me voy a la segura, le dejo antibiótico, ¿no?, al paciente. Sí. Entonces, la telemedicina no resuelve todo. O sea, la telemedicina también tiene sus problemas, pero puede tener un beneficio cuando quizás lo usamos para controlar oportunamente un paciente que vive lejos, que no tendría control, o para dar disponibilidad a un especialista que no está en una región. Pero, y creo que lo mismo, estoy de acuerdo, concuerdo contigo, José Miguel, yo tengo el temor que pase eso con inteligencia artificial, que ahora nuevamente estemos hablando de cómo implementamos inteligencia artificial y no de cómo hacemos para que se resuelvan los problemas de salud de los pacientes. No sé cómo lo ves tú, Felipe. O sea, yo estoy demasiado de acuerdo con ustedes. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene la tecnología, que cada nueva tecnología crea como este hype en el cual todos se ponen como a soñar y a inventar cosas de que esta es la solución final, esta es la solución final. ¿Cachai? Como el blockchain también es la solución final para todo, la inteligencia final ahora dicen sí, es la solución final para todo. Pero yo creo que, y como que lo dije hace un rato, lo importante es resolver un problema. Entonces, si tú te enfocas en resolver un problema y en encontrar ese problema que duele tanto a una organización, en el fondo, que no importa lo que te estén ofreciendo para resolverlo, pero te lo resuelve y te enfocas en eso, en el fondo, es la clave, en el fondo, que tiene que tener un emprendedor, tiene que tener una empresa de tecnología, tiene que tener cualquier persona que quiere aportar para enfrentarse al tema y hacer algo que sea hiper enfocado en resolver eso. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, los hype existen, en el fondo, nosotros, como te decía, hoy día estamos usando esta herramienta que es el procesamiento de lenguaje natural, que nos provee la inteligencia artificial, pero si el día de mañana fuera otra cosa, vamos a usar esa otra cosa. Hoy día Claro. estamos llegando a los pacientes, por ejemplo, nosotros, usando WhatsApp, porque es el canal de comunicación que los pacientes mejor reciben, están más acostumbrados a usar porque es lo que más les acomoda. ¿Ya? Estamos usando ese canal. El día de mañana fuera otro canal, vamos a usar otro canal. Va a En el tener que fondo, confirmar por eh, TikTok, yo creo. Ya, no sé. si es que te baja el NSP, yo lo ¿Por qué haría, no? ¿cachai? Claro. ¿Por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no? O sea, ese es el tema. O sea, si tengo que poner un influencer a hacerlo y eso me va a resolver el tema, lo voy a hacer, ¿cachai? Pero en Oye, el y fondo siempre pregunta, enfocado en resolver el problema y estar hiper enfocado en eso, hiper Claro. enfocado en resolver el problema. ¿qué le dirías a la ministra de Salud que está escuchando este podcast? Ojalá que no escuchen, ¿no? Pero bueno, si tuviera Los asesores, ¿ah? los Yo tengo asesores, los noticia que los asesores, asesores le informan sí, semanalmente cada sí, 15 días. semanalmente. La ¿Qué le pregunta es, diría? o sea, qué puede hacer para adelantar la incorporación de esto, para que Chile esté mejor adaptado a la inteligencia artificial, para que no nos quedemos atrás como parece que siempre nos pasa, ¿no? Que nos subimos al carrito tecnológico mucho más tarde y no llegamos a tiempo. O sea, bueno, el sistema de salud el cual estamos viviendo, el diseño del sistema de salud que estamos viviendo nosotros es un sistema que fue diseñado en los años 50. ¿Ya? Entonces, lo que yo creo que lo que tiene que pasar ahora es hacer un rediseño total de este sistema de salud, tomando en cuenta cuáles son las causas, en el fondo, que están haciendo que los pacientes se enfermen, cómo hacemos también que los pacientes se mantengan sanos, cuáles son las nuevas tecnologías que están, cuáles son las tendencias
que se están generando hacia el futuro. Entonces, como que la invitaría a reimaginar en el fondo el sistema de salud en adelante. O sea, y Claro. quizás lo que a mí me gustaría es que Chile se transformara en un hub de, el fondo de innovación en el área de salud, donde se pueda replicar el ejemplo que se nos ha dado a nosotros como empresa, por ejemplo. Yo, que soy un profesional de la salud, que vi un problema, que entendí que quizás yo no soy, no hay muchos que vean la cosa como la veo yo, pero yo entendí que con tecnología podíamos mejorar, entonces siempre me motivé para ese lado y fui capaz de incorporar, por ejemplo, a dos doctores en computación, que son mis socios, Jorge y Mauricio, que tenían esta capacidad en el fondo y manejaban estas tecnologías y conectamos la tecnología con el conocimiento del problema, en el fondo en una solución que resolvía un tema de salud que es transversal que ese ejemplo, en el fondo, lo pudiéramos masificar, en el fondo, en Chile y que le diéramos la oportunidad a más profesionales de la salud a poder levantar estos conocimientos específicos de problemas puntuales que está teniendo como el sistema y también colaborar con otras áreas, que sea multidisciplinario, en el fondo. ¿Cachai? Como que eso sería como mi llamado. Yo sé que hay iniciativas, hay un programa que está que involucra al Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Salud, con Eh, Corfo, el fondo que se había llama eso, Transforma había de Salud y Corfo. cosas así. Corfo tenía todo un área de financiamiento, digamos, que eran para como estas startups y empresas de desarrollo tecnológico en salud, específicamente, una línea de financiamiento tenía entendido. Hay eso, hoy día lo están transformando, hay todo un programa que se llama Transforma Salud también, que están haciendo cosas, si no es que no se esté haciendo nada, yo sé que la ministra está informada de estas cosas y que ella también quiere que ocurra un cambio, o sea, todo el sistema de salud completo en Chile yo creo que como que está mirando y está entendiendo que el diseño que tenía desde el año 50 o desde que como que ya es necesario como moverlo un poco. Claro. Entonces, Oye, cuenten con nosotros Oye, tres, perdón. ministra, Sí. para potenciar esto. Señora asesora, anote. Oye, no, Vale. yo quería hacer una segunda observación, porque esto crea conversación. Que a mí lo otro que me pasa, digamos, también como viendo este lado como más precautorio, ¿ah? Me sale como lo viejo, así como abuelito, mire el televisor. Bueno, esto es como, esto es el diablo. Oye, a mí lo otro que me pasa también es que sobre todo hoy en día, aparte, digamos, de que esto se transforma este medio se transforma finalmente en un fin, me da la impresión también que muchas veces, y a todos nos pasa, como que nosotros le bajamos la vara para implementar estas cosas cuando nosotros en salud generalmente tenemos varas muy altas para implementarlas, para demostrar resultados. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, cuando llegó la laparoscopía transformó, digamos, la cirugía. La transformó porque antes la cirugía en el fondo eran unos tremendos pooperados, tasa de complicaciones muy alta, y cuando llegó la laparoscopía en el fondo, que fue una solución tecnológica, no es que llegó, digamos, y transformó, tuvieron que pasar 10 15 años, en el fondo, donde se fueron acumulando evidencia, acumulando evidencia, acumulando evidencia para finalmente hoy en día ser el gol estándar, digamos, en muchas intervenciones. ¿Ya? Al escáner, digamos, le pasó lo mismo, a la resonancia un poco menos, pero me pasa hoy en día que hay una solución tecnológica y se baja el estándar, digamos, inmediatamente y dice, comprémosla, adaptémosla porque este es el futuro y esto sirve, cuando generalmente nosotros en salud hacemos al revés, digamos, oye, pucha, este sistema es pobre, este sistema pobre pero honrado como este podcast, entonces si nos vamos a gastar cientos de miles de millones de dólares en adaptar una cuestión, pucha, demostremos que sirva. Yo, para poner un ejemplo, me pasó estar en una discusión una vez con un ex ministro, no voy a decir el nombre porque no vale la pena pelear, pero se hablaba, por ejemplo, de soluciones en atención primaria donde poner pesas que estuvieran conectadas con el consultorio en los pacientes insuficientes cardíacos, porque si cuando se le sube el peso tú podías adelantar, así ese paciente se va a descompensar, entonces evitáis que se caiga y llegar a la urgencia, entonces tú podías como intervenirlo antes. Claro, la cuestión sonaba bonito, pero ¿cuál es la evidencia de eso? O sea, vaya a gastar, ¿cachai? Como miles de millones de dólares en poner una cuestión que ni siquiera sabemos si realmente un, em, un, tiene un outcome duro, firme, ¿cachai? No sé si me cachai, Juan Carlos, digamos lo que te digo, como que en sí, general a toda esta subida tecnológica, todos le tendremos a un poco bajar la vara, digamos. sí, yo voy a ser como el malo acá. Voy a poner el punto en contra acá de José Miguel. A ver, por un lado sí, encuentro, no estoy de acuerdo necesariamente con bajar la vara, pero sí creo también que a veces hay que también ver ciertas soluciones tecnológicas como en su medida.
por un lado, la forma en que se pueden probar se ha convertido en algo mucho más dinámico. O sea, porque en el fondo, no sé, yo para probar no es la misma velocidad y tiempo en el que se puede probar, por ejemplo, una aplicación, la efectividad de una aplicación, que, por ejemplo, hacer un estudio para cirugía laparoscópica, ¿no? Que en el fondo, no No, sé. O sea, yo por eso, perdón, pero solamente para aclarar, separo sí, lo de gestión sí, versus lo clínico, ¿cachai? Lo de gestión, como Felipe dijo, tú implementaste algo, te bajó un 7% y lo comprobaste, o claro. sea, que Pero no también, sé qué pero te... también, pero también creo que hay algunas cosas, por ejemplo, no sé, uno dice, mira, alguien desarrolla una aplicación para dejar de fumar, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, puede que quizá no sea, obviamente la investigamos, la probamos, quizás no es tan efectiva, pero es muy barata y masiva. Y ¿Mm? eso tiene un valor, porque Sí, por obviamente yo puedo supuesto. decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un tratamiento que es el gold estándar, que está probado, que funciona, no sé, que tiene un 50% de efectividad, un 70% de efectividad, pero mira, cuesta esto, hay que dejarlo en todos los consultorios, y yo quizá tengo una alternativa que está bien, es mucho más baja su efectividad, pero costo casi cero una vez que se instala, ¿no? Y masiva, y puedo llegar a tener una baja efectividad, pero un número muy grande de pacientes a un costo muy bajo. Entonces yo creo que esos también son los trade-offs que empiezan con estas cosas tecnológicas, que también son puntos de vista razonables. O sea, entonces por eso digo que yo creo que no se trata de bajar también el gol estándar, pero tampoco creo que se le puede aplicar la misma vara, por ejemplo, a necesariamente, por ejemplo, a una aplicación para mejorar el que una persona haga actividad física, que, por ejemplo, a un nuevo método para operar el páncreas. Creo que, no sé si se entiende mi punto. No, Sí, no sé cómo piensas tú, Felipe, al respecto. Sí, se entiende. Bueno, o sea, claro, ahí José Miguel lo decía, como yo estoy en un área que en el fondo que es como el borde y que no tiene que ver con la vida de las personas como directamente. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo que no se puede bajar la vara en algo que puede generar más riesgo que lo que está como probado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, está bien. Pero como para sumar a este tema, en el fondo, también es interesante y es bueno como eh, pensar desde dónde vienen todas estas cosas que nos están prometiendo mejoras. ¿Cachai? Por ejemplo, lo que pasa como en inteligencia artificial que yo he visto. Los científicos de datos entrenan los modelos de inteligencia artificial, LLM, que son los masivos, pero también hay unos modelos más pequeños, como más enfocados, por ejemplo, en diagnóstico de imágenes radiológicas. ¿Ya? Ahora, ¿con qué bases de datos se entrenan esos modelos? Son con bases de datos de pacientes caucásicos europeos y el modelo final, en el fondo, se entrena en base a miles y millones de datos, pero de pacientes de esas características. Entonces, después llega una empresa eh, de fuera del país a ofrecernos una tecnología que ha resultado tener muy buenos resultados en el mercado externo y se ofrece acá como la gran panacea en el fondo, siendo que quizás tiene un bias bien grande porque en el fondo no representa la genética y los problemas y cómo viven las personas acá. Entonces también en ese sentido como desde dónde se generan estas soluciones. Por eso te digo también, en Chile, en Latinoamérica en general, hay muchos talentos. Entonces también parte de lo que se debería estar ocurriendo es que estos talentos se potencien para que se generen soluciones locales, que hoy día el conocimiento está bastante eh, disponible, pero que se generen soluciones locales y que los datos, que también hay muchos datos locales, nos sirvan para generar nosotros mismos esta solución. Entonces, ahí hay otra como lado más, en el fondo, en que se puede aportar como esta lógica de discusión que podría, en el fondo, ayudarnos en algo, quizás en el futuro. Claro, yo creo que ahí es clave que Chile tiene la posibilidad de, en el fondo, al tener un registro más centralizado de datos, que ojo, no es algo que lo tengan todos los países, hay países que tienen registros muy disgregados, incluso países desarrollados, donde Estados Unidos tiene registros muy disgregados de salud, entonces ahí Chile puede ser una potencia en el sentido de que pueda tener datos y sobre esos datos que no todos los países lo tienen tan sistematizado, pueda construir también inteligencia artificial que funcione para nuestros propios problemas de salud. Oye, Felipe, bueno, estamos llegando al final de este podcast. De verdad, muchas gracias por haber participado. Eh, y no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, algunas palabras al cierre, algo que nos quieras decir. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un gusto, Juan Carlos. Y nada, o sea, haciendo honor al nombre de este podcast, contarles que hace muy poco tiempo lanzamos al mercado un producto
que está enfocado en reducir la lista de espera. Yo espero que este producto efectivamente reduzca la lista de espera, como ya lo he demostrado, pero que aumente también los followers a este podcast y que cada vez más gente lo escuche para que ya no sea humilde podcast, sino que sea el gran podcast. Oye, ojalá, de la salud de Chile. ojalá que no sea inteligencia artificial puro bot. Claro. Ojalá que no sea puro bot of followers. Pero, Sí, nos va a seguir Ryu13455 arroba. No, No, oye, personas que en verdad les importa la salud como a nosotros. Esa es la idea. oye, bueno, muchas gracias Felipe y ojalá pueda ayudar a resolver la lista de espera de este país, que bueno, es parte de lo que nos interesa, la motivación de estar en este podcast junto a José Miguel y un abrazo y nos estaremos viendo. Cuídense. Que Chao, estén chao. muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao.